Salmo 115, y dice de la siguiente manera la palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde estará ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. Señor nuestro, venimos ante ti en esta noche, rogando que nos des de tu Santo Espíritu aún más, Padre, nos ilumine por medio de Él, para entender tu palabra, mi amado Señor. Gracias porque es a través de ella que nos enseñas a adorarte, nos enseñas a conocerte, nos enseñas a acercarnos con el corazón dispuesto y en la condición que a ti te agrada, para que podamos engrandecer y exaltar tu nombre, mi amado Dios, para que reconozcamos ante ti quiénes somos y quién eres. Padre, rogamos en esta noche que por favor, si hay en nosotros alguna ansiedad, algún impedimento que nos quiera distraer de lo que tú nos vas a enseñar a través de este salmo, no seas ayudándolo a quitar. Si hay cansancio, si hay algún argumento, si hay algo que pueda estar estorbando la enseñanza de tu palabra, rogamos a ti, que conoces lo más profundo de nuestras almas. Ayúdanos, Padre, y háblanos a través de este salmo, que no sea solo conocimiento, sino que también sea algo que nos deje en práctica, para que nuestra vida sea transformada y nuestra mente sea aún más acercándose a la mente de Cristo. Te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia y tu favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Este es otro de los salmos mencionados, como ya lo veíamos en estudios anteriores, miércoles atrás, llamados salmos Jalel. Este es otro de ese grupo. Recordemos que los salmos Jalel vienen desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Estos salmos Jalel, como son mencionados, eran cantados, eran elevados a Dios durante las fiestas judías, ¿sí? Para poder entrar un poco en contexto de este salmo. Así que este salmo era parte de estos grupos llamados como Jalel. Salmos entonados en la Pascua, salmos entonados en la fiesta del Pentecostés y salmos también cantados en la fiesta de los tabernáculos.
¿Sí? Este era el propósito de estos salmos, ser entonados allí. ¿Sí? Aún este grupo de los salmos van desde, como lo dije anteriormente, desde el Salmo 113 al Salmo 118. Según algunos historiadores relatan y cuentan, dicen que el Salmo 113 y Salmo 114 se entonaban antes de la cena de la Pascua. El Salmo 113 y Salmo 114 se entonaban antes de la Pascua. Y los Salmos 115, que es desde donde estamos hoy parados, hasta el Salmo 118, eran entonados muy posiblemente después. ¿Sí? 13 y 14 antes, 15 al 18 después de la Pascua. Ahora, también añaden a esto los historiadores y algunos eruditos que el Salmo 18, formando parte de este grupo de los Salmos Jalel, fue el salmo que cantó el Señor antes de ser entregado por Judas, antes de ir los soldados y tomarle preso en esa noche. Es muy probable que entonces el Salmo 118 fue el que se colocaron de pie, lo entonaron, y ahí ya la palabra nos describe eso mucho mejor en Mateo 26:30 y Marcos 14:26, en cuanto a cómo fue el último allí. Entonaron ese himno y fue traicionado, fue entregado por Judas. Bien, algunos también eruditos dicen que este salmo es un salmo litúrgico, y como salmo litúrgico tenía una característica entre otros salmos. Quiere decir que eran destinados a cantarlos en grupo, o eran destinados a cantarlos de manera alterna. Entonces, por ejemplo, podemos ver que algunas partes de este salmo eran entonados por los sacerdotes, ¿sí? Otro por el sumo sacerdote, como antifonalmente, ¿sí? ¿Me hago entender? Y también por el pueblo. Así que cantaban una parte los sacerdotes, cantaban otra parte el sumo sacerdote, y otra parte la respondían todo el pueblo, ¿sí? Como salmo litúrgico. Bien, también algunos concuerdan en que este salmo fue post-exílico, después del exilio que tuvo que sufrir Israel de manos de Babilonia, ¿sí? Entonces algunos concuerdan en esto, en que después de que fueron liberados de ese cautiverio el pueblo de Israel, este era uno de los salmos que estaban allí y se compusieron después de esto, ¿sí? Para tener un poco de información. Podríamos decir que este salmo fue oportuno, ¿verdad?, para ese tiempo. Es algo que podemos decir, que este salmo fue oportuno para el tiempo de Israel. Claro, ellos habían salido de un exilio y tenían argumentos para poder cantar lo que están cantando en este salmo, ¿sí? Pero también podemos decir que es para nosotros hoy, ¿sí? Hay un despliegue de conocimiento aquí en cuanto a lo que Dios hizo en el pueblo de Israel para poder componer este salmo. Obviamente habían allí conocimiento y un gran despliegue de victorias militares por parte de Dios. Y qué decir de cómo elevaban sus deidades las otras naciones. Pero además de esto, se atribuían a ellos la gloria de algunas victorias. Y esto lo hablo en relación con las naciones que lo rodeaban, en los diferentes exilios que estuvieron, porque no solamente estuvieron exiliados, no solamente estuvieron cautivos por el pueblo babilónico, también estuvieron cautivos por Asiria, ¿sí? Y por otras naciones, por Egipto. Ahora bien, esto se atribuían, estas naciones atribuían sus victorias a sus dioses. Otros decían que eran por sus fuerzas, porque ellos tenían el poder para generar las victorias allí. Pero luego, ¿no es así con nosotros hoy en día? Hoy en día nosotros, alrededor nuestro, en nuestra actualidad, ¿no hay hombres vanagloriosos? Quienes se dicen que han alcanzado cosas porque ellos lo han hecho. No solamente encontramos personas vanagloriosas que confían en sus propias fuerzas,
sino que también tenemos un grupo de personas que tienen ídolos, como lo tenían las naciones alrededor del pueblo de Israel. Y Babilonia era una nación que tenía muchas deidades, con D minúscula. ¿Sí? Y eso era lo que veía el pueblo de Israel. Ahora, nosotros estamos alrededor también de un gran grupo de personas que siguen, adoran y atribuyen favores a dioses paganos o a deidades. Muchas que tienen. Y a esas deidades o ídolos que ellos mismos fabrican, ellos son los artesanos, ¿sí? Y como artesanos hacen sus ídolos, pero desconocen al Dios verdadero, ¿sí? Esto es lo que vemos hoy en día. Este salmo nos guiará, por medio de este salmo, Dios nos guiará a atribuir la gloria de vida a Dios, ¿sí? Y a afirmar nuestra confianza en Dios. Esas dos cosas logra este salmo, ¿sí? Y también podemos agregar a mirar nuestra condición ante Dios. ¿Cómo estamos? ¿En dónde estamos parados? Así que nos ayuda en dos y en un tercer aspecto, si queremos. Entonces, primero es en atribuir la gloria de vida a Dios, y como segundo, a afirmar nuestra confianza en Dios. Y si quieren ustedes agregar un tercero, como lo he agregado hasta este momento, ¿sí? Es cómo estamos parados frente a Dios. ¿En qué lugar estamos frente a Dios? Y como primera medida, estaremos observándolo por medio de 5 encabezados. El primero de ellos es el siguiente y comenzaremos a andar por estos versos. La gloria merecida a Dios. Y esto lo encontramos del verso 1 al verso 2, hasta el 3 podemos decir lo que está allí. Bien, entonces la gloria merecida a Dios. ¿Qué dice el primer verso? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Algo que nos comienza a decir este santo cantor, este santo hombre de Dios, es que todo cuanto Dios hace, y que es obviamente maravilloso, ¿viene de quién? De Él, de Dios mismo, y que es para la gloria de Él, no a nosotros, oh Jehová. Jehová, este nombre, el Dios del pacto, el Dios que se relaciona con el hombre, es quien entonces dice, a quien se dirige el autor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Y en su bondad contará entonces todo lo que Dios hace. Es para la gloria de Dios, aún la bondad que tiene para con nosotros al colocarnos allí como hombres o mujeres para hacer sus propósitos, viene de Dios. ¿Sí? Aún la bondad que Él tiene para con nosotros y hacernos partícipes de su obra, viene para que toda gloria sea dada a Dios. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, que entre más vamos a las Escrituras, más conocemos a Dios. Y más vemos que todo lo que Dios hace viene de Él por su dominio, por su poder, por su sabiduría, por su soberanía. ¿Sí? Y más, obviamente nos damos cuenta de cuán grande es Él, por medio de sus atributos. Eso es lo que vemos en la Escritura. Por más que nos acercamos a la Biblia, más que nos sumergimos en ella, podemos ver quiénes somos y quién es Dios, y cómo Él es soberano y cómo Él es el merecedor de toda gloria. ¿Sí? Lo conocemos, se nos hablan de sus atributos, se nos habla de todo cuanto Él hace, y aún en sus obras, en medio de todo a lo largo de la historia, incluyendo también, obviamente, a la humanidad. Ahora, este doble énfasis, no sé si ustedes lo notan, ¿cuántas veces dicen no a nosotros? 2 veces. 2 veces. Y eso nos indica la lucha que hay en el hombre de darle la gloria a Dios. No a nosotros. No a nosotros, oh Jehová. En nosotros hay una lucha porque siempre deseamos colocar
nuestras habilidades, por decirlo así, nuestros dones, como si fuesen de nosotros. Cuando verdaderamente si hay habilidades, si hay dones, si hay destreza, ¿por quién son? Porque Dios los ha dado, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en esa doble mención que se hace allí de no a nosotros, es porque muchas veces nosotros, por lo general, tendemos a darnos gloria. Pero sabemos que cuando se habla de una gloria de hombre, esto es vana gloria. Vana gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no atribuye su gloria a nadie. ¿Sí? Y el buscar nuestra propia gloria no es gloria. ¿Sí lo sabían? El buscar nuestra propia gloria no es gloria. Eso nos lo dice Proverbios, capítulo 25, versículo 27. Noten lo que dice: comer mucha miel no es bueno. Esto dice el autor de este proverbio: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Cuántas veces alardeamos porque algo nos sale bien? ¿Cuántas veces deseamos atribuirnos algo que salió bien y que va por buen camino y decimos: es que si yo no lo hubiera hecho así, es que si yo no lo hubiera pensado? Y tendemos a hacer esto. De ahí que haya este doble énfasis en estas primeras palabras de este primer verso. Aún el hecho de que Dios nos use para llevar a cabo lo que Él quiere que pase, que suceda, y nos coloque allí, y que seamos atribuidores de cualquier gloria, ¿sí? Él es merecedor de ella. Él es el que nos da habilidades, Él es el que nos da la proeza para alcanzarlo, la destreza para hacerlo, para llevarlo a cabo. Él es el que nos da todo, de manera en que nosotros no haya de qué jactarnos. Él es el que lo direcciona todo, ¿sí? Y ahí, cuando hablamos de un Dios soberano, ese es el Dios soberano. Si es soberano es porque Él tiene el control de todas las cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice Pablo lo siguiente: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo les está hablando allá a los de Corinto, ¿sí? Ellos tal vez estaban gloriándose de lo que eran, de dónde venían, de su linaje, de tal vez algunas cosas. Y ahí Dios, por medio de Pablo, les está diciendo: si ustedes han recibido algo, no crean que es por ustedes mismos, es porque Dios lo ha hecho. Y no tienen de qué gloriarse, como si no lo hubieran recibido. Si obtenemos algo y si logramos algo, ¿ha sido por quién? Por la ayuda de Dios. Si hasta aquí, año 2022, y en este año hemos alcanzado algo, ha sido porque la mano de Dios nos ha ayudado. Si estamos de pie, si aún podemos hablar, si aún podemos caminar, si aún podemos hacer tantas cosas, es porque Dios nos ha ayudado y lo hemos recibido de Dios. Así que ¿hay algo de qué gloriarnos? Por supuesto que no. Lo hemos recibido de Dios. Dios no atribuye ni comparte su gloria también. ¿Dónde vemos esto? En Isaías 42:8, y noten, voy a leerlo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Luego más adelante, en el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 11, dice lo siguiente: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado, esta palabra amancillado, profanado o deshonrado, mi nombre, y mi honra no lo daré a otro. Ni su nombre, ni su gloria, ni su honra la dará ¿quién? A otro. Esto es lo que Dios dice en su palabra, para afirmar lo que está diciendo aquí el salmista. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sino a tu nombre da gloria. Así que es necio atribuirnos la gloria de Dios. Eso es necio, es de necios. Pero es algo con lo que frecuentemente el hombre lucha.
el verso nos da dos razones de por qué no hacerlo. Si vamos a ver específicamente, hay dos razones que nos menciona aquí, nomás el cantautor, aquí el salmista, este santo hombre, y nos da dos razones. ¿Por cuáles? Por su misericordia. Por estas dos razones es digno él de toda gloria, aunque hay muchas más, pero aquí él menciona dos: por su misericordia, lo cual tuvo con su pueblo, siendo pequeño, insignificante, no diestro en batalla, indefenso, esclavo. ¿Y qué hace él? En su misericordia Dios decide sacarlo de su esclavitud. Una razón que da. La otra razón, ¿cuál es? ¿Sí? La otra razón dice que es por tu verdad. Y ahí encontramos otro atributo de Dios: su fidelidad. El primero de ellos entonces es su misericordia. Y no podemos nosotros también decir que esto tocó también nuestras vidas hoy en día. ¿Esto también nos alcanzó su misericordia? Claro que sí, porque la palabra en Tito capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que como el pueblo, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, ¿este salmo nos es ajeno también a nosotros? No, este salmo nos incluye porque a nosotros nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios. Y ya hablando en cuanto a este atributo, ahora vamos a hablar de la fidelidad, de tu verdad. ¿Cuál verdad? La fidelidad de Dios. Porque todo cuanto Él prometió al pueblo de Israel que haría, unas cosas las ha hecho, otras cosas están por cumplirse. Pero ¿será Dios mentiroso? ¿Será Dios que pasará por alto lo que ha prometido? No, no, porque el autor de Hebreos nos dice lo siguiente. En el capítulo 10, 22, 23, aunque es aquí en relación al pueblo de Israel, la verdad y la fidelidad de Dios, ellos la vieron y la seguirán viendo hasta que el Señor diga. ¿Sí? Ahora nosotros, a los que ellos que nos acercamos por la fe en el Señor, también es para nosotros esa fidelidad y esa verdad. Porque noten lo que dice el autor a los Hebreos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El versículo 23 dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así que la misma misericordia que disfrutó Israel y disfruta Israel, la disfrutamos nosotros. La misma verdad y fidelidad que disfruta el pueblo de Israel, también la disfrutamos nosotros. Esto en cuanto a nosotros, ¿por qué? Porque Él nos prometió redención, Él nos prometió salvación, Él nos prometió, ¿sí?, que estaríamos con Él y que le adoraríamos. Y ahí estamos nosotros, si es que en nosotros hay fe, si en nosotros está puesta nuestra mirada hacia Él. Misericordia entonces y fidelidad, dos razones que nos da este santo hombre de Dios para darle la gloria de vida a Dios. Verso 2. Y luego dice: porque han de decir gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Cuando habla de gentes, hace referencia a las naciones que en diferentes épocas rodearon al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron esos que rodearon y oprimieron al pueblo de Israel? Tenemos a Canaán, tenemos a Babilonia, tenemos a ¿quién más? Egipto, y tenemos a los persas. Aquellas naciones que rodearon el pueblo de Israel y los suprimieron y los tuvieron esclavos y fueron cautivos allí. A ellos, eso es lo que está hablando estas gentes. Naciones que tenían deidades también. Naciones que ergían, elevaban sus dioses, y en cualquier victoria o hazaña que alcanzaban, o si querían en sus tierras o en sus frutos, en sus tierras frutos, ¿qué colocaban? Dioses. Dioses con D minúscula, dioses paganos. Naciones que tenían sus deidades, las cuales a ellos les atribuían toda victoria.
Y la pregunta de ellos era, ¿cuál era la pregunta que iban a hacer? Si algunos dice el salmista allí, ¿dónde está tu Dios? Imagínense todas estas naciones alrededor con sus deidades. ¿Israel tenía un Dios como ídolo? ¿Israel presentaba un ídolo? Nunca presentó un ídolo. Así que como no presentaba un ídolo y como estaban atravesando por momentos difíciles de cautiverio, de exilio, entonces eso era lo que iban a preguntar y lo que iban a decir a aquellas naciones. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde estará ahora su Dios? ¿Sí? ¿Dónde estará su Dios? Tal vez ese Dios que ellos tenían los abandonó. O tal vez ese Dios que ellos tenían no era lo suficientemente fuerte para ayudarles en contra de nosotros y nosotros vencimos. Podrían decir ellos. Ahora, contextualicémoslo y llevémoslo a nuestro tiempo hoy. ¿No es esto lo que muchas veces oímos decir? ¿Y dónde está su Dios? Y mire usted cómo vive enfermo. Su familia permanece enferma. ¿O dónde está su Dios? Y mire su economía. ¿Cómo está su economía? ¿Cuál es el Dios que usted va y adora y alaba cada domingo? Si mire la condición en la cual usted está. Mire su familia cómo está. Mire los problemas en su pareja. Mire cómo la oprime su pareja. ¿Dónde está su Dios? Mire cómo está su economía. Miren cómo hay conflictos en su vida. Eso lo dicen. Eso lo dicen aquellos que nos rodean y son ¿qué? Incrédulos, porque no entienden. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Por qué está así usted económicamente? ¿Dónde está anímicamente? Sus emociones, su enfermedad, si Dios existe. Bueno, y tal vez otra razón para que ellos hicieran esta pregunta, ya lo mencioné antes, era que ellos no veían un Dios visible como ellos sí los tenían. Israel no andaba con un Dios visible. Intentaron hacerlo en un tiempo, ¿no? Un becerro. ¿Y qué pasó? Dios intervino. Dios intervino y les quitó ese ídolo, porque lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel era algo muy diferente a lo que las demás naciones tenían. Ahora, lo que Dios desea para nosotros es muy diferente de lo que las otras personas tienen. Dios quiere de nosotros algo diferente. Por eso es que a nosotros nos corrige. Por eso es que a nosotros nos llama a dejar cosas que nos cuestan dejar. Por eso es que Dios nos llama a que nuestra vida sea transformada, porque quiere de nosotros algo diferente a lo que nos rodea, a lo común. Piense por un momento, ¿quiénes lo rodean a usted? Piense en su jefe, piense en sus compañeros de trabajo, piense en sus familiares y se van a dar cuenta que Dios quiere algo diferente de ustedes. Dios quiere algo diferente de nosotros. Las naciones tenían sus dioses visibles, pero Israel no. De allí que este santo hombre diga en el verso 3 lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso es el verso 3. Así que no quiere decir que el autor, el salmo, el salmista, el cantor de este cántico, valga la redundancia, está diciendo que Dios estuviera distante. No es lo que está diciendo esto. Este santo hombre de Dios no está diciendo, no, nuestro Dios está por allá en los cielos. No, él lo que está diciendo es que su Dios, el Dios del autor de este salmo, como nuestro Dios, está por encima de todas las cosas, de todas las demás deidades, de todos los demás dioses, que Dios es soberano sobre todo. Por eso es que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y eso quiere decir soberanía. Todo cuanto Él ha deseado, lo ha llevado a cabo. Y ese es el Dios que tenemos nosotros. Debemos empezar a entender que el Dios que tenemos está por encima de cualquier demonio, por encima de cualquier diablo, por encima de cualquier Dios, porque es Dios soberano. Es el único Dios. Isaías 40, versículo 21 y 22 dice lo siguiente: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y ahí es un texto que, además de que nos habla de la soberanía de Dios, también nos habla de que la tierra es redonda. ¿Sí? Desde antes de que lo descubrieran muchos científicos y hombres estudiosos, ya Dios había dicho por el profeta Isaías, la tierra es redonda. ¿Dónde? Ahí lo dice, ¿no? El círculo de la tierra. Para unos la tierra estaba sobre dos columnas que la sostenían, pero aquí con este pasaje, sí, era plana y que habían unas columnas que lo sostenían. Con este pasaje, esa teoría se derriba, y ahora con los satélites, pues mucho más, se confirma antes, algo que ya Dios sabemos que es palabra verdadera. Ahora, esto no es sinónimo de dominio, lo que ha dicho Dios en estos dos versículos. Ahora miren lo que dice en el versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Esto nos está diciendo que es una expresión de la soberanía de Dios. Y recordemos cómo desde los cielos Él miraba hacia abajo cuando los hombres estaban haciendo la torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué hacía Dios? Mirando desde arriba cómo trabajaban hasta que el momento que Él desea y interviene. Pero Dios estaba mirando lo que los hombres estaban haciendo. Dios estaba y está por encima. Ahí lo tenemos en Génesis 11, el ejemplo de esto. Pero también hay otro pasaje que no quiero pasar por alto. Hemos leído varios pasajes, pero es bueno cómo la palabra se respalda ella misma. Dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Porque digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Haré todo lo que quiero. Esto es soberanía de Dios. Dios no tiene que pedir permiso. Dios es soberano, Dios es quien lo hace. Segundo encabezado, la locura de adorar ídolos. Segundo encabezado, la locura de adorar ídolos. Y vamos a verlo desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y dice lo siguiente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí vemos como un contraste, ¿no? Porque el salmista está hablando del Dios al cual debemos glorificar, pero también muestra el Dios de esas naciones, que son ídolos. Pero también nos está diciendo la locura de adorar a estos dioses, en el versículo 8, que son semejantes a ellos. Y aquí quise hacer como un contraste. Y hay un salmo muy paralelo a esto, unos versos del verso 15 y 18 del Salmo 135, muy parecido. Ahora, aquí vemos lo inútil que es adorar a una imagen, lo inútil y lo necio que es adorar a imágenes cuyo poder no tienen. Por más valioso que sea el material que le coloquen, no deja de ser una necedad y no dejan de ser nada. Así los hagan en oro, así los hagan en plata, así le coloquen esmeraldas en sus ojos, así le coloquen zafiros, las piedras más preciosas, ¿qué son? Nada. Y noten el versículo 5, tienen boca, pero no hablan. ¿Cómo esperar un consejo de un ídolo que no habla, a pesar de que tiene boca? ¿Cómo esperarlo? ¿Cómo esperar una palabra de aliento de un ídolo que no habla? O alguna verdad de un ídolo que no habla. ¿Cómo esperarlo? En cambio, Dios habla
Dios habló, ¿verdad? Por medio de su palabra. ¿Y Dios nos habla aún? Sí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene ojos, mas no ven. Ellos no ven nuestra aflicción. ¿Un ídolo ve tu aflicción? Estando allí en pleno centro de sala, está una imagen grande con sus ojos grandotes allí, y pueden ver su condición. No, ellos no ven su aflicción, no ven ni su comportamiento ni sus acciones, a pesar de que tengan ojos allí, porque son ídolos. En cambio Dios ve. Claro que sí. El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. No solamente esto, el Salmo 104, verso 32 dice: Él mira a la tierra y ella tiembla. Eso es lo que hace Dios. Ahora, versículo 6 o verso 6: orejas tienen, mas no oyen. No oyen por más que les gritemos. Un ídolo no oye por más de que usted le grite. Un ídolo no escucha el llanto por más duro que usted clame y llore, porque es un ídolo y es sordo a pesar de que tenga oídos. Pero Dios, ¿sí o no? ¿Dios sí oye? Claro que sí. Salmo 34, el mismo Salmo verso 15 dice: y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y el versículo o el verso 17 del mismo Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Ven el contraste de un ídolo al Dios vivo? No solamente esto, tienen narices, mas no huelen. Vano le es quemarles incienso. Hay personas que les quema incienso a los ídolos, ¿verdad? Pero Dios huele. ¿Qué dicen? Dios huele, claro que sí. Dios percibe el olor grato. En Génesis 8:21, recordemos cuando salió Noé del arca, ¿qué hizo? Un holocausto. Quemó allí animales. ¿Y esto qué fue para Dios? Olor grato. Y él dijo que no volvería a destruir la tierra por agua. Así que Dios huele. Y no solamente esto, si vemos el libro de Levíticos, Él constantemente lo está haciendo. Está diciendo que ellos deberían elevar holocausto que fuera de olor fragante a Dios. Tienen pies y no hablan, no andan, perdón, tienen pies y no andan. Tienen que ser llevados. ¿Quiénes se han visto los ídolos en las procesiones? ¿Cómo tienen que llevarlos? Cargados por kilómetros, unos por metros, otros le dan la vuelta a la manzana, al pueblo, según donde estén, pero tienen que ser llevados. Mas Dios no. Dios no es así con Dios. Él lo llena todo, Él es omnipresente. No solamente esto es omnipresente, llevémoslo más allá. Él caminó en el huerto. ¿Recuerdan? Dios caminó ¿en dónde? En el huerto. Génesis capítulo 3 versículo 8. Iba con Israel en el desierto también, en columna de fuego y en columna de nube de día. Eso lo encontramos en Éxodo 13, 21, 22, 23. Dios caminaba en medio del pueblo. Dios caminaba en medio del huerto. ¿Cómo sería eso? Hasta ahí nos dice. Imaginarlo nos queda la mente pequeña. No solamente esto, también dice que los ídolos no hablan con su garganta. ¿Cómo decretar un juicio de un Dios, de un ídolo? Un Dios con D minúscula. ¿Cómo guiar? ¿Cómo ser y cómo pronunciar un juicio, un ídolo? Si tiene boca pero no puede hablar, tiene garganta dibujada, ahí hecha, pero no puede decirlo. En cambio Dios sí. Dios sí tiene voz. Dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 14:2. No solamente esto, Dios habla con los patriarcas. Habló con Abraham. Lo estamos estudiando. Delante de Juan el Bautista habló Dios cuando Jesús bajó a las aguas y él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo 3:17.
Estos ídolos no son sino solamente inútiles y nada pueden hacer. Vamos a dejar hasta aquí, pensaba terminar, pero dejaremos los dos para el próximo miércoles. Ídolos que son completamente ¿qué? Inútiles. Inútiles. Es lo que vemos aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Qué en cuanto a estos ídolos? Porque aún el verso nos dice que son semejantes a ellos. Aún nos dice que los hacen, estos ídolos que están muertos, ¿cómo están entonces los que los hacen? Muertos, muertos espiritualmente. No ven, no disciernen. ¿Cómo hablar palabras de Dios si no hay un Dios vivo en sus corazones? ¿Cómo oír el consejo de Dios si aún hay muerte espiritual en ellos? Ahora, sabemos por la Escritura que un Dios es todo aquello que toma el primer lugar en nuestros corazones. Y para muchos dirán, no, pero pues claro, estos pueblos eran idólatras, miren ese Dios que tenían. Pero aún en medio nuestro también pueden haber ídolos. Ídolos como el dinero, ídolos como hijos, ídolos como nuestro cuerpo. Si subo de peso, si bajo de peso, ahí está tu Dios. Ese es tu Dios. Ídolos que aún las mascotas, hijos, esposos, todo aquello que tome el primer lugar y se lo quite a Dios, ese es tu Dios. El trabajo, tantas cosas. Y debemos examinarnos, porque entonces podemos estar igual que estas naciones. Aunque no tengamos un ídolo fabricado allí como lo hacían ellos, como lo leeremos más adelante, pero podemos tener nuestro Dios, quitándole el primer lugar a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo. Y eso es lo que debemos preguntarnos: ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Nos estamos vanagloriando? ¿Nos estamos dando la gloria si hemos alcanzado algo? O también podemos pensar, ¿tenemos dioses en nuestra vida? ¿Tenemos dioses? Cuando pensamos en algo que es para nosotros mayor que Dios, lo que nos roba el mayor pensamiento del día, ese es su Dios. Si no es Dios quien le roba a usted, o no le roba, porque eso no es así, quien toma la mayor parte de su día, entonces hay un Dios con D minúscula. Identifíquelo, y no va a ser fácil. ¿En qué piensa más usted en todo el día? Y ahí está su Dios. Amén. Oremos.